Yo viví en los 80s. Yo nací en los 70s. Hola a todos. Después de publicar el origen de Star Wars, vendría la segunda parte de este informe, donde conoceremos sus varias curiosidades de esta producción. Y empecemos. George Lucas, en noviembre de 1974, contrató al artista conceptual Colin Kenwell para que diseñara las naves espaciales de su proyecto. Este artista había sido uno de los diseñadores de la nave Discovery para 2001 Odisea en el espacio de Stanley Kubrick. Él fue el que diseñó y produjo en 3 dimensiones a las naves White Wings, el caza TIE, el destructor estelar, la estrella de la muerte y sobre todo los cazas X-Wings, que fueron basados en los dardos de los bares y pubs británicos. Para su maqueta original, Kenwell utilizó el fuselaje de la maqueta del Dragstar Praying Mantis. Eso le dio su forma única y original. También diseñó el halcón milenario, pero no fue aprobado por Lucas, pues se parecían a las naves Águilas de la serie británica Space 1999. Joe Johnston, que en ese tiempo trabajó como el diseñador de efectos visuales y director de arte para Industrial Light and Magic, fue el encargado en rediseñar al halcón milenario, basándose en las sugerencias de Lucas y unos dibujos iniciales de Ralph McQuarrie, el magnífico ilustrador que hizo prácticamente todo el arte inicial y conceptual del proyecto para que visualizaran los ejecutivos de 20th Century Fox la visión de George Lucas, especializándose en la creación de la imagen de sus personajes, sobresaliendo su Darth Vader. George Lucas, en una de las cláusulas del acuerdo definitivo que firmó en 1975 con 20th Century Fox, era que renunciaba al pago de $500,000 como director y solo recibiría $100,000 a cambio de tener todos los derechos de mercadotecnia que tenga la película. La productora aceptó alegremente esa rara condición, aunque después se arrepintió. A finales de 1975 y comienzos de 1976 empezó un casting compartido entre las películas Star Wars de George Lucas y Carrie, Extraño Presentimiento de Brian De Palma, pues ambos directores eran muy amigos y querían optimizar recursos. Para el papel del sinvergüenza Han Solo se presentaron casi todos los jóvenes prometedores y desconocidos actores, y uno de ellos fue Sylvester Stallone, que después de terminar de filmar Rocky se presentó al casting, siendo recibido fríamente por el equipo, donde estaba George Lucas. Y a la mitad de su audición, Stallone les dijo a los presentes: déjenme que les facilite las cosas. Me vería horrible con leotardos de spandex y una pistola láser. Lo sé, los hombres del espacio no tienen este tipo de cara. Diciendo esto, se marchó. Robert Englund, cuando asistió a una audición para Apocalypse Now, se tomó una foto en la oficina de audición para Star Wars, que estaba muy cerca. Ellos buscaban un Han Solo, lo rechazaron luego, pero allí se enteró que necesitaban a un joven para el papel protagónico de Luke Starkiller, y sin pensarlo le informó de inmediato a su amigo Mark Hamill para que se presentara a esa audición. George Lucas, semanas después de iniciar el rodaje, decide cambiarle el apellido de Luke Starkiller por Luke Skywalker, pues Starkiller sonaba demasiado agresivo y brutal para su héroe.
En ese casting compartido se presentaron casi todas las jóvenes actrices del momento. Carrie Fisher y Sissy Spacek audicionaron para el papel de la aguerrida y rebelde princesa Leia y la introvertida, frágil, pero destructora telequinética Carrie. Finalmente, Carrie Fisher se quedó con el papel de la princesa Leia, pues en los ensayos del casting congenió muy bien con Harrison Ford, que todavía no había sido seleccionado para interpretar a Han Solo y solo estaba de apoyo para interactuar con los candidatos. When R2 has been safely delivered to my forces, you get aboard. You have my guarantee. Anteriormente, había trabajado con Lucas en la película American Graffiti. Al final, Ford se quedó con el papel. Los únicos actores norteamericanos eran Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. El resto del elenco eran en su mayoría británicos. El icónico actor de Hammer, Peter Cushing, interpretó a Grand Moff Tarkin y fue uno de los pocos actores que disfrutó las filmaciones de Star Wars. Él pidió a Lucas a no usar sus ajustadas botas y en su lugar usar pantuflas. Él confesó que siempre quiso trabajar en una película de ciencia ficción. Bueno, también recibió uno de los mayores sueldos del elenco. El enorme y corpulento actor británico David Prowse interpretaba al tenebroso y amenazador Darth Vader. Start tearing this ship apart piece by piece until you find those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive. Pero su marcado acento inglés y su suave voz no asustaba a nadie y más bien daba risa. Y George Lucas inicialmente tenía pensado usar la voz de Orson Welles para que doblara sus diálogos, pero al final fue elegido el actor James Earl Jones, dándole su poderosa e imponente voz al personaje. En la postproducción le añadieron su escalofriante respiración. El también británico Anthony Daniels interpretó a C-3PO y el pequeño Kenny Baker a R2-D2. En nuestro barrio, el robotcito Arturito, siendo la dupla inseparable de la película. Aunque fuera de las cámaras, Daniels lo trataba con una indiferencia grosera al pequeño Kenny Baker. El altísimo Peter Mayhew trabajó como asistente en el hospital King's College en Londres, con sus 2,21 metros, y fue reclutado para trabajar en la película Sinbad y el Ojo del Tigre, donde dio vida a Minatón, el minotauro mecánico, y al año siguiente ya estaba siendo seleccionado para que sea Chewbacca, el leal Wookiee copiloto del halcón milenario. Mientras George Lucas estaba rodando escenas en Túnez, el gobierno del país tuvo que pedirle que al rectador de las arenas lo alejara de la frontera con Libia, ya que ese país se comenzó a sentir amenazado al pensar que era un gigantesco vehículo militar verdadero. Y en pleno rodaje de Star Wars, George Lucas comenzó a buscar empresas jugueteras para brindarles los derechos de su película aún no terminada. Naturalmente con sus respectivas condiciones, de donde la principal era que George Lucas recibiría únicamente 5 centavos por cada dólar del juguete vendido. Esto equivalía a una regalía del 5%. Su primera opción fue la popular Mego, especialistas en personajes del cine y la televisión, y no aceptaron las condiciones de Lucas. Su otra opción era la todopoderosa Mattel, que estuvo muy interesada y después de reunirse con su presidente, Ray Wagner, rechazó a Lucas, sobre todo porque no tendrían un respetable stock de juguetes para la Navidad de 1977. Y también porque el celosísimo George Lucas no quería brindarles las imágenes y apariencias que tendrían los juguetes.
Faltando unos meses para el estreno de la película, la única empresa que aceptó las condiciones de Lucas fue la pequeña y poco conocida Kenner, cuyas figuras de acción llegaron recién a partir de febrero de 1978 y solo a los que compraron en la Navidad de 1977 el certificado del pack de las 4 primeras figuras que venían con un cupón. Allí se escribiría la dirección del domicilio donde llegaría el paquete. Un par de meses después, recién llegarían en forma regular a las tiendas y jugueterías. El respetable actor británico Alec Guinness, que interpretaba a Obi-Wan Kenobi y venía de ganar un Oscar como actor en la película El puente sobre el río Kwai y haber participado en Doctor Zhivago, exigía profesionalismo al equipo técnico y hasta los actores involucrados, cuando no tomaban en serio la dirección de George Lucas. Él confesó que odió su experiencia en las filmaciones de la película, pues vio a su personaje como una caricatura a lo que estaba acostumbrado a interpretar. Le molestaba, según él, los constantes cambios en sus banales diálogos y por eso le recomendó a Lucas que fuera desvivido su personaje. Eso sí, fue el actor que salió como el mejor pagado del elenco, pues acordó con Lucas, aparte de su sueldo inicial, recibir un 2.25% de las regalías del director. Solo en el primer año del estreno, este porcentaje se tradujo en unos $9 millones. Así cualquiera soporta un calvario. El 25 de mayo de 1977 se estrenó Star Wars, solo en 32 cines en los Estados Unidos. Esto debido a la desconfianza de los dueños de los cines en exhibir una producción de esa clase, tan diferente a todo lo visto. Entonces 20th Century Fox amenazó a los cines que se negaran a proyectar Star Wars en no ceder los derechos de proyectar su película más esperada, Más allá de la medianoche, un drama de la Segunda Guerra Mundial. Ya en septiembre, Star Wars se proyectaba en 1098 salas de cine, debido a la descomunal demanda del público, que con un presupuesto de $11 millones, recaudó en su estreno $530 millones. George Lucas, después de terminar el calamitoso y agotador rodaje de Star Wars, quedó hecho polvo, quedó hecho un estropajo. Le detectaron hipertensión y fatiga extrema. Este colapso físico agravó su diabetes tipo 2, que arrastraba desde su juventud, y en pleno estreno de su película, George Lucas se fue de vacaciones a Maui, Hawái, junto a su amigo Steven Spielberg, para desconectarse y evitar el estrés del estreno. Lucas estaba convencido que a pesar de todo lo que él hizo, la película sería un fracaso comercial, hasta que recibió una llamada telefónica de Alan Ladd Jr., presidente de 20th Century Fox, quien le comunicó que la película era un bombazo en la taquilla, era un éxito rotundo y que se había convertido en un verdadero fenómeno. Y allí mismo Steven Spielberg le confesó a Lucas que siempre había querido dirigir una película de James Bond. Lucas le respondió que tenía una idea mucho mejor. En esa misma playa le planteó el concepto de un arqueólogo aventurero, lo que más tarde se convertiría en Indiana Jones. Bueno, mis estimados youtuvidentes, esto sería la segunda parte de este informe sobre Star Wars, y ya viene su tercera y última parte. Tengo que dar un agradecimiento especial al señor Cristian Diocares. Muchísimas gracias por su muestra de cariño hacia mi humilde canal. Y a ustedes también, mis estimados youtuvidentes.
Muchas gracias por ver el video y si les resultó muy ilustrativo y revelador este informe, regálenme su valioso like. Compartan el video a más fanáticos de la Space Opera. Comenten si saben algún dato no mencionado de Star Wars. En enero de 1978, el día de mi cumpleaños, mi padre me llevó por primera vez al cine. Y fue Sinbad y el Ojo del Tigre la película que vi. Star Wars lo estrenaron al mes siguiente en Perú. Mi consuelo es que vi una de las interpretaciones del actor que hizo de Chewbacca. Suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría a acercarme a la fuerza de YouTube, que cada vez se aleja de mí. Y visiten su suculento contenido, donde encontrarán ese video que les desbloqueará recuerdos olvidados, reactivando emociones pasadas. Y eso lo sé porque yo nací en los 70s.